Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo muy interesante sobre Wuthering Waves. Estamos a nada de la salida de Wuthering Waves, estamos en un punto muy crucial en los juegos gacha en general, ya que ya sabemos quién domina el mercado y estáis viendo este vídeo porque yo me dedico concretamente a un juego. Estamos en medio de una especie de batalla comercial por dominar el mercado de Hoyoverse, pero además estamos en un punto muy interesante y muy importante, ya que la salida de Wuthering Waves, independientemente de lanzamientos de gachas anteriores y quizá no han tenido la acogida en la comunidad que todos nos hubiese gustado y todo el dilema de la competencia con Genshin, sobre todo Hoyoverse ha guardado mucho contenido para contrarrestar o contestar este lanzamiento de Wuthering Waves, y alrededor de este gran evento hay un montón de expectativas de la comunidad. Así que vamos a analizar todo esto y sobre todo hay un gran problema que tiene Wuthering Waves que realmente creo que se considerará por la comunidad un antes, un después y una parte muy importante, así que vamos a comentar todo esto en el vídeo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, invitadísimos todos, gracias al equipo del canal y gracias a los editores sobre todo por los videazos que se están marcando y cada vez lo hacen mejor. El gran problema que tiene Wuthering Waves. Antes que nada, disclaimer al principio, no es un vídeo donde no diré que juguéis Wuthering, todo lo contrario, de hecho os voy a animar proactivamente a que juguéis Wuthering y solo por el hecho de competir con Genshin y mejorar Genshin me estoy planteando jugar Wuthering, aunque ya os dije al principio que como algo personal no estaba dispuesto a jugar más gachas, pero me lo estoy planteando solo por el bien de la comunidad y porque mejore Genshin. Pero, como digo, disclaimer, aunque el vídeo sea el gran problema de Wuthering Waves, tranquilos, no es un vídeo echando barro a Wuthering y todo lo contrario. En el vídeo voy a recomendar abiertamente que juguéis a Wuthering y lo probéis porque siempre toda competencia va a ser sana y va a ser buena. Entonces, contexto sociocronológico de Wuthering y Genshin Impact. Wuthering es un juego que va a venir de la mano de Kuro Games, que tiene un juego anterior que se llama Punishing Gray Raven, que tiene una reputación increíblemente buena de parte de sus jugadores y su comunidad. Ahora quiere dar el salto a los, vamos a llamar, gachas AAA, que son estos gachas ahora que quieren convertir el mercado, vamos a decir, amplio. Genshin es el rey y de hecho el segundo rey de esto es Honkai Star Rail, que también es de Hoyoverse. Ha habido lanzamientos anteriores, ha habido juegos que quieren ponerse en este emplazamiento de Genshin y han pagado publicidad a los creadores de Genshin y pues a día de hoy realmente el monopolio lo sigue teniendo Hoyoverse con Genshin y Star Rail, y hay algún otro juego muy de cerca que les sigue, pero de nuevo no hay ningún tipo de competencia real. De hecho, aquí hay un marco muy importante a analizar, y es que en caso de que Wuthering fuese competencia real, se convertiría en lo llamado en economía un oligopolio, que básicamente lo dominarían el mercado Wuthering y Genshin con Star Rail, es decir, Wuthering y Hoyoverse, para que me entendáis, pero no seguiría sin haber una competencia real, porque realmente se podría dar un marco de competencia real si hubiese 4 o 5 juegos que estuviesen ahí a ver cuál es el mejor y no 2. 2 es un monopolio dividido, básicamente, pero sigue siendo un monopolio y eso sigue haciendo que estas empresas aprieten las tuercas. Y si por un lado hay una muy buena reputación sobre Kuro Games y la comunidad y que pueden traer un buen juego, ya sabemos lo que hay con Hoyoverse y su comunidad, y de hecho las continuas funas, polémicas, descontentos y la gente que juega Genshin continuamente diciendo juego God, pero empresa totalmente mediocre, en referencia al trato a su comunidad. Ahora, aparte de todo esto, más el contexto, ya sabéis que el 22 de mayo, a la altura de estar viendo este vídeo, deben quedar 4 días aproximadamente o menos, va a salir Wuthering y ya se han jugado muchas betas en directo y muchos y muchas de vosotros queréis probar el juego. Dejadme en los comentarios cuántos y cuántas estáis esperando a jugar Wuthering Waves. Y sobre todo Hoyoverse, como ya comenté en otros vídeos, sin entrar muchísimo más al trapo, es el resumen del contexto, se ha guardado mucho contenido interesante e importante para repetir una táctica de marketing que ya hicieron con Tower of Fantasy. Spoiler, el resultado fue que a día de hoy Tower of Fantasy es un juego bastante en decadencia. Lo siento por los jugadores de Tower of Fantasy, pero es la realidad a nivel de números. Desapareció prácticamente, o sea, se podría considerar, entre comillas, el término que se utiliza de juego muerto. Es así, el Tower of Fantasy duró un mes como mucho. Y
Hoyoverse lo que hizo básicamente fue guardarse un muy buen contenido para que posteriormente a la salida de cierto juego le dé una avalancha a los jugadores de contenido y de inputs para poder regresar al juego o mantenerse jugando al juego y básicamente atacar la primera semana, el primer mes o básicamente el primer periodo de lanzamiento de ese otro gacha, que literalmente esos primeros periodos es donde más hype hay, donde más jugadores nuevos llegan, donde más en redes sociales se genera movimiento, engagement y tráfico de gente para jugar y probar el juego, ¿no? Entonces, es una táctica de marketing muy agresiva, pero dentro de lo que cabe hay partes que están ejecutando bien y partes que están ejecutando mal. ¿Qué están ejecutando bien dentro de lo éticamente correcto, pero sobre todo dentro de lo legal, se podría decir? Pues bien, el resumen ya lo sabéis, están guardando a Furina, que es el primer rerun del Arconte que todo el mundo está esperando. Furina es un personaje espectacularmente popular, no voy a decir nada que no sepáis ya. Se están guardando el nuevo abismo de Genshin Impact, que es por primera vez después de casi 4 años duplicar el endgame del juego. Y en este nuevo abismo hay nuevas reglas, nuevas mecánicas, es una especie de universo simulado de Honkai Star Rail. Tienes 3 equipos en vez de 2, como el abismo actual. Y aparte, después de esta 4.7, donde viene este nuevo abismo, vendrá la 4.8. Y ya sabéis que al lanzamiento de cada versión se liquea la beta de la siguiente versión. Es decir, además de todo este contenido oficial en la 4.7, que justo vendrá después de la salida del Wuthering Waves, además se ligará todo el contenido de la 4.8, que es A, la versión previa a Natlan, B, seguramente en el livestream de Genshin nos traigan contenido ya de Natlan para hypearnos, C, en esta 4.8 siempre antes de una región nueva como es Natlan o lo fue Fontaine, Sumero y Nazuma anteriormente, llega una zona nueva temporal que suele ser divertida como Manzana Dorada, con muchas protogemas pero que solo podrás adquirir si juegas en la versión concreta, es decir, retienen al público. Y esta es la parte en la que van a atacar a Wuthering, que creo que ya sabéis, a la hora de que los jugadores de Genshin estén jugando Genshin. Y luego está la otra parte, el tema de que os traje un vídeo hace poco con los contratos en el que están poniendo cláusulas en los nuevos contratos o contratos renegociados, tanto de la gente que está firmando contratos para ser creadora del nuevo juego de Hoyoverse ZZZ o Zenless Zone 0, tanto como las renovaciones de contratos de gente que esté firmando actualmente para Star Rail o para Genshin o para lo que sea de Hoyoverse, básicamente están añadiendo una cláusula de no competencia en la que no van a poder jugar juegos de otra empresa que no sea Hoyoverse, básicamente. Y en ciertas cláusulas y contratos filtrados que avalo y mucha gente está comentando que esto es real y lo están respondiendo, pues, o sea, lo están avalando con su palabra y que han recibido estos contratos y hay capturas y demás. De todas formas, y hasta el final, tener en cuenta que todo este tipo de cosas, pues es internet y puede no ser real, pero hay una muy fuerte intención de intentar comentar de que esto sea real, sobre todo por Tectoon, Asmongold, han dicho textualmente sus palabras en vídeos y en directos que ellos han podido ver estos contratos de primera mano y que son reales, que no es como para hacer ahí un poco de polémica, sino que son reales. Y hay cláusulas de no competencia, de no jugar juegos de la competencia, incluso alguna cláusula extraña de comentar, de no recomendar ese otro juego, de decir abiertamente que no jugaras el otro juego y una ligera difamación, por así decirlo, ya que los jugadores tienen mucha confianza en nosotros los creadores. A todo esto, este es el contexto. ¿Qué es lo que os quería comentar en el vídeo? ¿Cuál es el problema de Wuthering Waves? El problema de Wuthering Waves es el siguiente. Sin ánimo de comentar nada malo ni negativo sobre Wuthering Waves, básicamente ellos sí que están haciendo alguna campaña de marketing, se están emplazando en el público de Genshin, pero el gran problema es que se está generando un ambiente y una expectativa erróneos. Es decir, el juego está echándose sobre los hombros, en este caso Wuthering Waves, una carga que no tendría que echarse. Y es básicamente, los jugadores de Genshin tienen ciertos descontentos, principalmente con ciertos sistemas del juego. Muchos jugadores de Genshin siempre han pedido ciertas cosas relacionadas con la resina y mejoras en Genshin y no están, o sea, literalmente no están. Y número 2, un descontento brutal en relación a lo primero con la empresa, que es Hoyoverse. Entonces, se está generando una expectativa sobre que Wuthering básicamente es la competencia de Genshin, es un juego que tiene una buena empresa que trata bien a sus jugadores, y el emplazamiento y la imagen mental que está teniendo la gente de Wuthering no es simplemente lo que debería ser o lo que yo creo que debería ser. Dejadme en los comentarios si opináis igual, que es algo muy sencillo.
Y es que Wuthering debería venir a ser un buen juego, a ser un buen gacha y obviamente esto sí, a disfrutarse como parte de la competencia del mercado. Esto es la parte sana que debería ser, pero ¿cuál es la realidad? Que el gran problema de Wuthering es que muchísimos creadores y jugadores lo están planteando como la competencia de Genshin, en el sentido de Wuthering viene a mejorar Genshin, vamos a jugar Wuthering porque estamos cansados de Genshin, vamos a jugar Wuthering porque pensamos que la empresa va a hacerlo mejor que Hoyoverse. Es decir, toda la presión que ahora mismo tiene Wuthering es ser la sombra de Genshin y eso no está bien. Wuthering debería brillar por méritos propios, por su propia jugabilidad, por su propia base consistente de jugadores, por sus fanarts, por sus cosplayers, por su música, por su todo lo que te pueda aportar el juego. Y esto se está convirtiendo en un gran problema. ¿Por qué? Porque si una gran parte de la gente que va a probar Wuthering es, en resumen, por despecho de Genshin, que es lo que no debería ser, simplemente Hoyoverse, como juegan muchísimo a esto, lo que hace es mover ficha, traer una región de Natlan con todo lo que hemos estado comentando que no hay, como monturas, skins, mejoran los abismos, quizá el tema del nivel 100, alguna clase de eventos multijugador mejores que la gente diga wow. Y entonces la gente tiene el caramelo que estaba buscando y se olvida directamente de Wuthering. Y Wuthering, por basarse, y creo que no lo hacen a propósito, pero la comunidad lo está haciendo a la fuerza, por basarse en ser simplemente el despecho de la gente que está hasta las narices de Genshin, al final Genshin tiene muy fácil mover ficha y recuperar a estos jugadores. Esto no es hablar a favor de Hoyoverse, esto no es hablar en contra de Wuthering, esto creo que es retratar literalmente la realidad actual. Y repito, a mí me encantaría que realmente Wuthering, en una frase, si tuviera que resumirlo, funcionase de verdad de manera orgánica y real. No de manera, como digo, a modo de un despecho. Es que básicamente a día de hoy la gente y los creadores están tratando de probar Wuthering como un despecho e incluso yo personalmente peco de ello y comento, mira, después de todo lo que estoy viendo con Hoyoverse, animo a que jueguéis Wuthering porque eso puede mejorar Genshin. Pero en el momento en el que mejore Genshin, porque quizás si ve algo de miedo sobre esto, le va a pasar factura negativamente a Wuthering. Y el resumen es ese. Este es el gran problema de Wuthering. Wuthering no se puede basar en emplazarse en los jugadores de Genshin, en los creadores de Genshin, y básicamente emplazar en ser la sombra de Genshin y tener todo el saco lleno solo de cosas por descontento con Genshin, sino que me encantaría, y la situación óptima y el ambiente más sano, como ya he dicho, debería ser que creciese de manera orgánica por todo lo que el juego te puede aportar. Y ese es el gran problema. Seguramente sea un buen juego, pero están basando todo, quizá de manera inconsciente, como digo, no a propósito por parte de la empresa, pero sí es lo que está ocurriendo por parte de la comunidad sobre todo, están basando todo en eso, en ser una competencia solo por las cosas que no hace bien Genshin y no están tratando de ser un buen juego de manera individual sin depender de Genshin. Y eso es un gran problema, un gran error y puede ser una ficha de ajedrez que se mueva y cambiar el rumbo del mercado gacha. Así que veremos qué ocurre y este es mi análisis y este gran problema de Wuthering Waves. Como dije, no es algo malo. Espero de hecho que sepan aprovechar todo esto y que no les afecte este gran problema. Pero es un punto de inflexión muy importante. Es un punto de apoyo a una palanca que como Hoyoverse la detecte y la empuje, literalmente Wuthering se va a quedar desnudo como juego. Y la verdad, espero que no. Espero que primero, después de un monopolio, haya una especie de pequeño oligopolio y luego ya un buen monopolio con 4 o 5 juegos gacha muy poderosos que haga que todos tengan que mejorar respecto a los jugadores para que los jugadores puedan tener realmente un juego 100% bueno, disfrutable y no lo de ahora, que como Hoyoverse domina el mercado, hace lo que le da la gana y la gente está hasta las narices todo el rato de cada decisión de la empresa. Así que poquito más. Esto es el gran problema de Wuthering Waves. Dejadme en los comentarios qué opináis. Voy a estar leyendo y tengo muchas ganas del Wuthering, la verdad. Espero que funcione y funcione de manera orgánica y funcione bien. Así que probarlo, disfrutarlo y me contáis qué tal. Yo aún sigo pensando que si lo juego o no lo juego. Poquito más. Gracias por estar en el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñi miñi y chaito.